lo que van a hacer farmacocinética, farmacodinámica, y por eso les pedí a los chicos de quinto que deseaban, obviamente, que ingresen a la clase para que puedan reforzar las bases que puedan estar un poquito flojitas de farmacocinética y de farmacodinámica. Con eso ya ganan bastante para comprender algunos términos como regulación a la baja y todo ese tipo de cosas que tal vez no puedan estar muy bien comprendidos. Pero eso, antes de iniciar la clase, lo que sí quiero es compartirles ahorita la pantalla de mi computadora para que vean el aula virtual. Me avisan por favor cuando ya se esté viendo, ¿sí? Ya se ve. Ya, muy bien, gracias. Entonces, por ejemplo, de farmacología uno lo que les va a aparecer es así. Y básicamente tenemos aquí tenemos un archivo que es la bibliografía de de farmacología. Les puse ahí el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos, que es son los medicamentos que disponemos aquí en Ecuador. eh, los que tienen, por ejemplo, los hospitales, el HCAM y todos estos. Les puse un foro en el que pueden ustedes poner dudas respecto a la materia. Yo que sé que se repita en la clase y digan, ah, cierto, esto no lo pregunté. Pueden anotarlo ahí o les puse sobre todo para que no se les olvide poner cualquier duda, ¿no? Y aquí un link en el que va a estar una carpeta de OneDrive para las diapositivas que nosotros utilizamos. Van a ir siendo señaladas las cosas que ya hemos visto. Por ejemplo, en cuarto vimos esta vías de administración. Aquí les puse el glosario que les dije que sería bueno que revisen. Aquí está un artículo escrito por el Doc Maldonado respecto a farmacología y genética, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Este link de aquí me interesa que lo revisen. Ahí que hice. Me interesa que lo revisen todos, ¿ya? Porque, ya nada. Porque es un link de unas prácticas que, en una página que podemos hacer de farmacocinética, que es bastante útil, la verdad, para comprender cómo se llevan a cabo todo este tipo de procesos. Em, les puse unos artículos. Bueno, todo esto de aquí son artículos que pueden ir revisando. Obviamente no es obligatorio y no les voy a entrar a la clase y decirles, a ver, dime lo que decía tal artículo. Obviamente no, porque es un curso de verano y también hay que disfrutar las vacaciones, ¿no? Pero si desean reforzar y tienen tiempito, están aburridos y ese tipo de cositas, pueden leerlos y echarles ahí una ojeadita. Aquí está la evaluación, que bueno, eso ya lo veremos posteriormente. Ahora, eso respecto a cuarto. Respecto a quinto semestre, lo mismo, ¿no? Aquí les puse la bibliografía. Aquí les puse, como les dije, el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos, el Vademecum del 2011, porque el actual no hay, el libro de la cátedra, que es Farmacología de Brenner, y un libro complementario, que es Farmacología de Katzum, que es bastante bueno. El glosario, de igual manera, para que lo revisen, este artículo de reacciones adversas, para que me comprendan cuando hable de una reacción adversa tipo A, tipo B, idiosincrasia y todo este tipo de cosas. El mismo link de farmacocinética es el link de las diapositivas y el foro. Aquí tenemos algunos documentos que pueden ir revisando sobre todo el manejo de las cosas que iremos viendo. Eso, de ahí pues cualquier dudita que tengan de igual manera en el foro pueden ponerla o mandarme por interno o decirla directamente en la clase, no hay ningún problema. Básicamente eso. Por ejemplo, los participantes, ahorita estamos solamente, por ejemplo, los tres, pero ya acabando la clase o más tarde, por ejemplo, yo ya les voy a inscribir, por ejemplo, de quinto, todas estas personas ya han ingresado. Entonces, a estas personas tengo que pasarles acá y ya, con eso ya están inscritos. Eso es lo que les quería indicar. ¿Alguna duda del aula virtual? ¿No? Ok. Entonces vamos a empezar. Déjenme compartir las diapositivas. Déjenme ver si está actualizado. No, no es el que está actualizado. Le incluye un poco de la bibliografía esta que les dije de Katsu, porque habían unos gráficos bonitos ahí, entonces déjenme ver dónde diablos se fue eso.
Denme un minutito. Este, Ya, este de aquí es. Ok. Me avisan, por favor, cuando ya se ve en presentación, ¿sí? Ya está. Listo, muchas gracias. A ver, entonces hoy vamos a continuar en sí con la segunda clase de lo que es unidad uno de cuarto semestre y vamos a ver temas como por ejemplo farmacocinética y farmacodinámica, que son las bases para poder comprender en sí todo lo que, en sí todo, lo que es farmacología, fracción ligada a proteínas, metabolismo de primer paso, acetiladores rápidos, lentos, un montón de términos que, claro, son de importancia para comprender muchas cosas, porque, por ejemplo, en el libro les menciona, la ceftriaxona tiene un tiempo de semivida más largo porque tiene eliminación biliar. Y claro, ¿qué dice la farmacocinética? Que cuando tienen eliminación biliar hay un proceso de recirculación enterohepática y esto prolonga la semivida del fármaco. Pero eso es algo que, porque es fácil aprenderse, ¿no? Que la ceftriaxona tiene más tiempo de semivida porque tiene eliminación biliar, pero también hay que saber por qué. Y claro, también nos facilita entender que aquellos fármacos que tienen eliminación biliar la mayoría van a tener este fenómeno. Es un ejemplo nada más. Entonces, empezando con farmacocinética, aquí hay que comprender, en primer lugar, tres cositas, que son básicamente estos tres propiedades físico-químicas de los medicamentos. Y ojo que cuando digo propiedades cuando hablamos de farmacocinética, hablamos de propiedades físico-químicas. Y esto es importante porque cuando hablemos, por ejemplo, de farmacodinamia, hablamos de propiedades moleculares. ¿Sí? Y esto es importante. Entonces, pilas. Propiedades físico-químicas son de farmacocinética. Y aquí tenemos tres principalmente. Lo que se dice, por ejemplo, es que aquellos, en primer lugar, el tamaño molecular, ¿no? Se dice que aquellos fármacos, aquellas moléculas que son más pequeñas o que son más sencillas, tienen una facilidad de ingreso, es decir, pueden atravesar esta membrana, que es la membrana celular, de manera más fácil. Una molécula, por ejemplo, de este tamaño puede atravesar las membranas de una manera más fácil en comparación a una molécula de este tamaño, ¿no? Es algo bastante lógico y es algo que no es difícil de comprender. Algo más pequeño atraviesa la membrana más rápido. Por ende, esto condiciona que moléculas sencillas, por ejemplo, se absorban más rápido o se distribuyan más. Respecto a la liposolubilidad, por ejemplo, esta es la segunda propiedad físico-química y nos menciona que la liposolubilidad es la capacidad que tienen los fármacos, por ejemplo, de atravesar la membrana, porque recuerden que nuestra membrana celular es una membrana, es una capa bilipídica. Y claro, si hablamos de lípidos, hablamos de lo que vendría a ser liposolubilidad y este tipo de cosas. Entonces, fármacos que son liposolubles, como por ejemplo los alcoholes o los gases, tienen mayor facilidad de atravesar esta membrana que aquellos que no son liposolubles. Y es por eso que ustedes van a leer mucho en el libro que les va a decir, tal medicamento tiene una liposolubilidad extremadamente elevada y por ende puede atravesar, puede ingresar al sistema nervioso central. ¿Ya? Podríamos ponerlo así. O, por ejemplo, el otro caso, el de las penicilinas, que les dice, las penicilinas tienen una liposolubilidad baja, por lo que no ingresan a meninges.
¿sí? Entonces debemos comprender eso, que fármacos liposolubles pueden pasar fácilmente la membrana celular. Em, Ejemplos de estos, por ejemplo, los alcoholes. Y aquí un ejemplo que les quiero dar es respecto al acné. En el acné hay presentaciones que pueden ser en base a agua, ya acné, por ejemplo, acné, agua y alcohol. ¿Ya? No sé si han visto tal vez que dice tal presentación tiene alcohol y tal medicamento o agua y tal medicamento. Y claro, basándonos en el concepto de liposolubilidad, tomando en cuenta esto, y tomando en cuenta que la piel puede ser de piel seca o piel grasa, ¿cuál de estas dos ustedes creen que utilizaríamos en una piel grasa? El de alcohol. Muy bien, el de Alcohol. alcohol, ¿verdad? Porque los alcoholes van a ser absorbidos de mejor manera para poder ejercer su efecto. Entonces, ahí ya más o menos van entrando estos tipos de términos que nos sirven para comprender algunas cosas. Los gases, como la nitroglicerina, ayer di el ejemplo de para qué se utilizaba nitroglicerina. ¿Para qué se utilizaba? Para la angina de pecho. Muy bien, para la angina de pecho se administra sublingual. Y la tercera, la tercera propiedad físico-química viene a ser el estado de ionización. Y es aquí en la parte en la que el libro nos confunde, nos hace bolas, ¿ya? El estado de ionización o de no ionización es un estado, como quien dice, de carga que pueden llegar a tener los medicamentos, porque, por ejemplo, hay que comprender que los medicamentos pueden estar ionizados o no ionizados. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, la célula que nosotros tenemos, recuerden, la membrana celular tiene un voltaje, tiene una carga que es de alrededor de menos 70 milivoltios, ¿verdad? Y claro, aquí entra este término de que cuando dos objetos tienen carga, se repelen y cuando no tienen carga pueden estar juntos. Y por eso es que se dice que las moléculas con carga van a repelerse. Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, un fármaco que está ionizado, es decir, que está cargado, va a ser difícil su entrada a la célula porque va a sufrir este proceso de alejamiento. Mientras que aquellos fármacos que están no ionizados, es decir, que no están cargados, van a poder ingresar fácilmente a la célula porque al no tener carga no van a sufrir este proceso de alejamiento, ¿sí? Entonces, fármacos ionizados tienen un ingreso complicado a la célula, mientras que los no ionizados, al no estar cargados, pueden ingresar nada más, sin problema. ¿Sí? Y claro, aquí radica el problema porque, por ejemplo, podremos hablar de ácidos y bases cuando hablamos de fármacos, que es lo que tenemos aquí. Y no es necesario, obviamente, que se aprendan que la mepiramina es una base, que la difenhidrantoína es un ácido. No es necesario que se aprendan de todos. Pero claro, en el libro les pone en estas palabras. Si un ácido se encuentra en un medio ácido, este no puede, este de aquí se desioniza y de esta manera puede absorberse mejor. Hablándolo en término en español, en un término más amigable, vamos a verlo así. Digamos que yo soy un ácido y yo estoy en un medio ácido. Por ejemplo, digamos que yo soy un fármaco, ¿ya? Y yo estoy en un medio ácido como el estómago. Al estar en un medio que es igual a mí, me quito la carga, pierdo carga, es decir, entro en un estado de no ionización. Pero si yo, siendo un ácido, entro en un medio que no es igual a mí, tengo que adaptarme y ponerme carga. Y en ese caso voy a ionizarme. En el caso de ionizarme en un medio básico, esto condiciona que obviamente disminuya mi absorción porque los fármacos ionizados se absorbían menos, ¿verdad? Entonces, en pocas palabras, un fármaco que está en un medio igual a él, es decir, si un ácido está en un ácido o si una base está en un medio básico, pierden carga porque están en un medio igual. Pero si están en un medio diferente, ya sea ácido base o base ácido, tienen que adquirir carga entre comillas, yo me lo aprendo así entre comillas, para poder adaptarse, como quien dice. Y al adquirir carga, su pase entre las células va a ser más complicado porque van a sufrir, van a repelerse. ¿Sí? Entonces, ojo con esto. Por ejemplo, las penicilinas, podemos ver aquí que son ácidos fuertes,
Penicilina es, por ejemplo, la amoxicilina, ¿verdad? La amoxicilina. Y claro, esto es importante comprenderlo porque, por ejemplo, a mí en infectología en séptimo semestre, que estuve con el doctor Núñez, que espero yo que no les toque con él. em, en infectología estuve con él y claro, en una pregunta que hizo fue, a ver, ¿por qué no podemos utilizar penicilinas cuando en una prostatitis, por ejemplo? ¿Por qué no podemos utilizar penicilina en una prostatitis? Y claro, teniendo conocimiento de esto, del estado de ionización, de no ionización, la respuesta correcta sería que la penicilina es un ácido y la próstata es un órgano alcalino, porque los líquidos que contiene son alcalinos, son básicos. Entonces, ¿qué va a pasar? La amoxicilina, al entrar en contacto con este medio alcalino, ¿qué va a pasar? ¿Se ioniza o se desioniza? Gana carga. Se ioniza. Muy bien, chévere. Se ioniza, adquiere carga. Y por adquirir carga no va a poder entrar a la próstata y por eso no podemos utilizar penicilinas para una prostatitis. ¿Sí? Entonces, más o menos por ahí tiene que ir la cosa. Claro, entonces en este caso saber fármaco me salvó de una buena puteadita. Eso. Y claro, esto de aquí también va a alterar lo que va a ser la eliminación de los medicamentos, porque por ejemplo, si yo tengo un medicamento ácido, ya por ejemplo, vamos a coger la aspirina, el ácido acetil salicílico, y este lo pongo en la orina, que es un medio ácido, pierde carga, ¿verdad? Y al perder carga, esto va a condicionar que pueda atravesar más fácil o más difícil las células. Fácil, porque es Más igual. fácil. Muy bien, chévere, más fácil porque pierde la carga y de esta manera va a poder ser reabsorbido y esto condiciona que tenga un tiempo de vida más largo, ¿sí? Porque en lugar de eliminarse por la orina, se reabsorbe hacia el plasma. Pero pasa totalmente lo contrario, por ejemplo, con medicamentos como el diazepam, que es una base que al ser bases, al estar en la orina, van a adquirir carga. Y si adquiere carga, no va a poder reabsorberse y de esta manera no prolonga su tiempo de vida. ¿Está entendido esto? ¿O hay alguna duda? Parece que está entendido, ¿verdad? Muy bien. Entonces, pasando a esta parte que es como que lo más complicado, podríamos decirlo, de farmacocinética, sobre todo esto del estado de ionización, porque como les digo, esto nos parte la cabeza muchas veces al leerlo en el libro porque no lo explica de manera adecuada. Pero ya explicándolo así, se hace más entendible y más comprensible, ¿no? Ahora, ya, cuando hablamos de farmacocinética, hablamos de 4 procesos fundamentales. Levante la mano quien sabe cuáles son. Andrés Beliz levantó primero la mano. ¿Cuáles son? Es el ADME, la absorción, distribución, metabolismo y excreción. Muy bien, chévere. La absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción. Hay algunas literaturas que le ponen LADME, que la verdad suena feo y a mí personalmente no me agrada. Nuestro libro, el libro El Brenner, le menciona solamente como el ADME. ¿Por qué le ponen LADME? Porque la L es de liberación. Pero la verdad es que con el ADME sin L estamos bastante bien, sinceramente. Y claro, por ejemplo, aquí, bueno, recuerden que es absorción, distribución, metabolización. Y verán que digo metabolización, no digo metabolismo. Metabolización, porque son cosas muy diferentes que vamos a ver. Y excreción, verán que no digo eliminación. Excreción. ¿Ya? Entonces, para comprender todo este tipo de cosas, primero hay que definir a la farmacocinética y hay que decir que la farmacocinética van a ser lo que el cuerpo le hace al fármaco, porque ya posteriormente hablaremos de que la farmacodinámica va a ser lo que el fármaco le hace al cuerpo, pero en sí, la farmacocinética es lo que el cuerpo le hace al fármaco, ¿sí? El cuerpo va a absorberlo
el cuerpo va a distribuirlo, el cuerpo va a metabolizarlo y el cuerpo va a excretarlo. Es esta la manera en la que ustedes deben aprenderlo. Entonces, eso, farmacocinética, lo que el cuerpo le hace al fármaco. Y está constituido por 4 procesos fundamentales que son el ADME, absorción, distribución, metabolización y excreción. Ahora, en primer lugar, la absorción, obviamente, porque vamos a ir en orden. La absorción se define, como les dije ayer, como el paso del fármaco desde el lugar de administración hasta el plasma. Ahora, ¿qué pasaba con la vía intravenosa? No tenía No tiene absorción. absorción. No tiene absorción. Ya, muy bien, chévere, no tiene absorción. ¿Por qué? Porque se la pone directamente en el plasma, ¿verdad? Entonces, en este caso podemos ver que la biodisponibilidad de la vía, por ejemplo, la biodisponibilidad, que es el porcentaje de fármaco inalterado, que es lo que vimos ayer, va a ser dependiente de la vía de administración, que por eso es lo que nos preguntaba ayer Andrés Sebastián, que nos dijo, entonces, en la vía de administración intravenosa tiene el 100% de biodisponibilidad. Es exactamente así. ¿Cuáles son factores que pueden alterar la absorción de los medicamentos? En primer lugar, tenemos la motilidad. Por ejemplo, quisiera que alguien me dé un ejemplo de una situación que puede alterar la motilidad y la absorción, y por ende la absorción. ¿A alguien se le ocurre algo? Puede ser en el caso de, por ejemplo, la diarrea. Muy bien, la diarrea, por ejemplo, hay un aumento del peristaltismo y si nosotros necesitamos que a este nivel se absorba el medicamento, si hay un aumento del peristaltismo, esto condiciona un menor tiempo en este lugar y por ende una menor absorción y esto un menor efecto, ¿verdad? Eso. Entonces, alteraciones de la motilidad, primero. De ahí el pH, que es lo que hablábamos de ácidos, bases, todo eso que ya está claro. El tamaño de las partículas igual. Y, por ejemplo, lo que va a ser las interacciones con el contenido gástrico. Recuerden que nosotros cuando comemos vamos a tener una gran cantidad de nutrientes, calcio, aluminio, hierro, fósforo, potasio, magnesio, una gran cantidad de cosas que pueden interactuar con los medicamentos. Y uno de estos casos, por ejemplo, son las tetraciclinas, como la doxiciclina, por ejemplo, que no pueden consumirse con lácteos. Porque, ¿qué tienen los lácteos principalmente? Lactosa. Más que eso, en órgano, ¿cómo es esto? Calcio. Eso, el calcio. Calcio. Ajá, tiene calcio y lo que hace el calcio es unirse de manera covalente al medicamento e inactivarlo. Y así puede interactuar como por ejemplo con alimentos, puede interactuar por ejemplo con el alcohol, puede interactuar por ejemplo con lo que serían otros medicamentos y pueden interactuar también con estas cosas de herbolario. Sí, la moringa y todas estas vainas. Entonces, estas son sus situaciones que pueden alterar la absorción. Y claro, si un medicamento disminuye, como les digo, su absorción, puede condicionar que tenga un menor efecto. O puede suceder lo contrario. Hay sustancias que pueden aumentar la absorción intestinal de medicamentos y de esta manera aumentar el efecto y esto condicionar a una toxicidad. ¿Sí? Entonces, eso, porque claro, recordemos que ¿cuál era la diferencia entre un fármaco y un veneno? Dosis. La 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 dosis. dosis. Muy bien, chévere, es la dosis. Eso, entonces, eso por esta parte. Ahora, continuando con la absorción, por ejemplo, vamos a ver que aquí el fenómeno de primer paso, que es lo que les expliqué ayer, que es una premetabolización, en la que, claro, el medicamento que nosotros lo tomábamos por acá, ya lo tomamos por la boca, tiene que bajar, llegar al estómago y tiene que pasar a través del intestino para ahí absorberse a la sangre y todo eso. Pero una parte de este medicamento va a ir directamente al hígado y es esta parte la que va a ser denominada el efecto de primer paso. Paso, que lo que hace esto es aumentar o disminuir la biodisponibilidad del medicamento.
Disminuye. Disminuye la biodisponibilidad, ¿verdad? Entonces, en este caso, el fenómeno de primer paso, como les dije, va a depender mucho de la vía de administración. La vía rectal, ¿qué pasaba con el efecto de primer paso? Era parcial. Muy bien, lo evitaba parcialmente. ¿Y la vía sublingual? Evitaba Porque completamente. tiene absorción No había. directa a los vasos sanguíneos. Muy bien, ajá, no había efecto de primer paso por vía sublingual por los vasos sanguíneos que llevan directamente al corazón. Eso, entonces, ahora, quiero que aquí me ayude leyendo lo que va a salir a continuación. Quiero que me ayude leyendo Isabela Anaí. ¿Estás ahí? Sí. Ya. Quiero que me ayudes leyendo eso, por favor. Administración no intravenosa determina que a partir del momento cero y conforme pasa el tiempo, la Concentración plasmática. concentración plasmática del fármaco se eleva hasta Sí, llegar a a la concentración máxima. concentración Sí, máxima. listo, muchas gracias. ¿Por qué está en rojo? ¿Por qué está subrayado? ¿Por qué está en curvo? ¿Y por qué hago que lea alguien de ustedes? Porque esto es extremadamente importante. ¿Qué nos dice? La administración no intravenosa, por ejemplo, les escucho. Ejemplos de administraciones no intravenosas. Oral, intramuscular. Comprimidos. Ya. Rectal. Comprimido. Comprimidos, jarabes, grajeas. A ver, Tópica. a ver. Respiratoria. Comprimidos y jarabes son formas farmacéuticas, no son vías de No. administración. Ya, la vía tópica. La verdad, Vaginal, todas, optálmica. exactamente. Todas las que no sean intravenosas van a condicionar que a partir del momento cero, es decir, a partir de aquí y conforme pasa el tiempo, la concentración plasmática del fármaco, que sería el eje de la Y, va a aumentar hasta llegar a una concentración máxima. Básicamente nos dice que, por ejemplo, si yo me tomo ahorita una pastilla de claritromicina, digamos, desde este momento cero, conforme pasa el tiempo, 40, 30 minutos, una hora, va a comenzar a absorberse, ¿sí? Y cuando ustedes vean esta gráfica, que la van a ver muchas veces en los libros, cuando ustedes vean esta gráfica, espérenme un poquito, no sé. Ya, ahí está, igual. Cuando ustedes vean esta gráfica, ustedes deben asumir que si tenemos esta gráfica con esta subida desde el momento cero, sea hasta la hora, las 2, las 3, las 4, las 5 horas, puede ser incluso de esta manera y luego bajar así, puede ser, sí, condiciona que en esta partecita de aquí se está absorbiendo el medicamento, se está absorbiendo. Es decir, está pasando desde, por ejemplo, si yo lo tomé por vía oral, está pasando desde el tracto gastrointestinal hacia la sangre. Por eso es concentración plasmática, la concentración en el plasma. Sí, entonces de ahí va a llegar un momento en el que llega a una Cmax, es decir, y llega a un Tmax. Tmax es el tiempo máximo, es decir, el tiempo que tarda el medicamento en alcanzar la concentración máxima. Y la concentración máxima va a ser la concentración plasmática más alta que alcanzamos al ingerir este medicamento. Pero, ¿qué va a pasar con la vía intravenosa, por ejemplo? ¿Qué fenómeno no tenía la vía intravenosa respecto al ADME? La absorción. Muy bien, no tiene absorción. Y al no tener absorción, netamente esto condiciona que toda gráfica de concentración plasmática de la vía intravenosa va a comenzar con lo que les va a poner verde así, directamente así. ¿Sí? No va a haber la curva de subida porque esto era ¿qué cosa? El tiempo en que se está absorbiendo el fármaco. Ujú, muy bien, la absorción. Y si no tenemos absorción, el fármaco a partir del momento cero Tiene estaría ya 100% de biodisponibilidad. exactamente en el 100% de biodisponibilidad, que sería la concentración máxima, ¿no?
Entonces, esto es importantísimo. Cualquier vía intramuscular, subcutánea, intradérmica, tópica, vaginal, rectal, oftálmica, inhalatoria, básicamente van a condicionar este tipo de gráficas que son que es la que tenemos aquí, ¿no? Salvo la intravenosa. Y ahora, claro, por ejemplo, para ponerlo un poquito en práctica, les doy un tip. Me imagino que aquí la mayoría hemos tomado alcohol, hemos terminado por ahí muy, 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 muy mal y al siguiente día nos hemos despertado como perros envenenados, temblando y sin querer nada por el chuchaqui, ¿no? Y claro, que es lo que muchas veces decimos, puta, voy a tomar una aspirina, me duele la cabeza. Entonces, aquí quisiera que levante la mano la persona que sí sabe la pregunta. Entre el consumo, por ejemplo, digamos que yo ayer tuve una borrachera, pero terrible, ahorita estoy con chuchaqui y quiero tomarme una aspirina para el dolor del dolor de cabeza. Entre la aspirina que está acá, que es efervescente, y la aspirina que está acá, que está en comprimidos, ¿cuál sería más recomendable tomármela? Respecto al tema de absorción y a propiedades físico-químicas. ¿Qué opinan? ¿Quién quiere responder? La efervescente. Ya, muy bien. La efervescente, Andrés. ¿O quién habló? El Fernando. Ya. ¿Por qué? Porque de alguna forma ya está disuelto el medicamento, en cambio el comprimido tendría que llegar y empezar un proceso de, igual del medicamento empezar a disolverse, pienso yo. Ya. Y bueno, supongo que con, bueno, no sé si tiene que ver algo que el agua ya le facilita, que sería como un, podría, o no sé si estoy confundiendo el término, pero el agua sería como el excipiente que le lleva al fármaco. No de cierta manera, porque si tú te tomas la aspirina, igual te la tomas con agua. Ah, bueno, sí. Es Ujú. verdad. Pero de cierta manera, bueno, de hecho está bien tu respuesta, ¿sí? ¿Por qué? Porque las moléculas de la aspirina efervescente ya están disueltas. Esto quiere decir que las moléculas son más pequeñas. ¿Y qué pasaba con las moléculas más pequeñas y más sencillas? Pasa mucho más Más rápido. fácil entrar a la de capa. Muy bien, atraviesan más fácil las membranas. Por ende, si yo ahorita estuviera chuchaqui con un dolor de cabeza mal plan, me tomo una aspirina efervescente que alcanza la concentración máxima en un tiempo máximo de 30 minutos, en comparación a la aspirina en comprimidos que alcanza esta Cmax en 2 horas. Así que ya tienen un pequeño tip para cuando les duela la cabeza, ya saben qué tomar. Aspirina efervescente o aspirina comprimido, es en efervescente. Hay algunas presentaciones que vienen con aspirina y cafeína y metoclopramida, que claro, la cafeína es igual para el dolor de cabeza, para el chuchaqui, y la metoclopramida para las náuseas. Pero con una aspirina efervescente así solita, basta. Eso. Y aquí tenemos un poco reforzando los términos de esto de biodisponibilidad, que por ejemplo la vía intravenosa sabemos que tiene el 100%, vemos que la vía oral, que es la que más usamos, puede tener de un 5 a menos de un 100%. Ojo que dice menos, no puede llegar al 100% la vía oral de biodisponibilidad. Lo mismo con la vía inhalatoria. Vemos que en mayor biodisponibilidad le sigue la vía transdérmica de un 80 a menos del 100%. Sí, pero todos tienen menos del 100% a excepción de la vía intravenosa, por definición. ¿Sí? Y este de aquí es un gráfico bastante interesante, la verdad, porque, por ejemplo, vemos las curvas de biodisponibilidad según la vía de administración o forma farmacológica o farmacéutica. En la izquierda tenemos la vía de administración. Dice que la vía intravenosa, ¿ya? Que es la de aquí, porque no tiene absorción, tiene una mayor concentración plasmática. En comparación, por ejemplo, a la vía intramuscular, que, como les dije ayer cuando les explicaba las vías de administración, la vía intramuscular tiene una mayor concentración plasmática que la vía subcutánea. Y es lo que podemos ver aquí, ¿no? En verde tenemos la vía intramuscular que la subcutánea que está en celeste. Y la vía oral va a ser la que menor biodisponibilidad tiene y es por eso que va así. Ahora, respecto a las formas farmacéuticas, hay que comprender que igual vía intravenosa, no hay ampollas por inyección que se manda por venoclisis, todo esto. Pero de ahí pasamos a la solución oral, que por ejemplo una solución de aspirina efervescente, ¿qué les puedo decir? Un jarabe, por ejemplo, podríamos decir, ¿ya?
por una solución al tener moléculas más pequeñas, básicamente va a absorberse más rápido y por ende alcanza en un tiempo menor el Tmax. Entre cápsulas y comprimidos, quiero preguntarle a quién a Marcelo Alejandro. ¿Estás ahí? Hola, sí, hola, Pablito. Ya. Hola, Marcelo. Quiero que me digas cuál era la diferencia entre cápsulas y comprimidos. O sea, las cápsulas en sí tienen como que, o sea, los comprimidos son como que más difíciles de disolverse. Ya. Sí, esa es la principal diferencia. Dime otra dama que está levantando la mano. O sea, las cápsulas dijiste que podían ser duras o blandas. Ujú. En cambio, los comprimidos serían solo como que en polvo. Ya, muy bien. Es como que un polvo que ha sufrido este proceso de compresión, ¿verdad? Y recordemos que los comprimidos tenían a veces estas sustancias de liberación prolongada. LP, liberación prolongada, no lo que ya saben. Y algo que me olvidé de decirles ayer de las cápsulas es que estas cápsulas, la cubierta es de gelatina. Y es por eso que obviamente la gelatina va a disolverse más rápido en el ácido gástrico que obviamente los comprimidos. Sean cápsulas duras o blandas, se van a disolver más rápido porque es gelatina en sí. Y eso es lo que podemos ver aquí. Las cápsulas, que es la línea celeste, van a absorberse más rápido en comparación a los comprimidos que tienen muchas veces estas sustancias de liberación prolongada, que es lo que como que le protege al comprimido no le protege, hace que se vaya disolviendo más lento, más lento, más lento. Dime, Naomi. O sea, me entra la duda porque mencionaste que los comprimidos son los que tienen mayor duración, ¿verdad? Pero al ser un efervescente, la acción es más rápida, pero asimismo también dura menos el efecto o igual. Sí, podría decirse que sí. Al ser un medicamento efervescente, al ser moléculas más pequeñas, se van a absorber más rápido, ejercen su efecto más rápido, que en este caso sería el pasar el dolor de cabeza, pero asimismo se distribuyen más rápido, van a llegar al hígado más rápido para metabolizarse y van a excretarse más rápido. Entonces sí, podría decirse que su efecto va a ser no menos fuerte, pero menos prolongado, podríamos decirlo. Ujú. Sí. Ya, ok. Ahorita Listo. puedes explicar, porfis, eso de la LP, no entendí, la verdad, me perdí. Ya, la LP, los comprimidos con excipientes que les sirven de liberación prolongada. Hagan de cuenta que tenemos dos tipos de excipientes, ¿ya? Los excipientes hay dos tipos de comprimidos. Los comprimidos que tienen de por sí como que excipientes así normalitos, ¿ya? Que lo que hacen, por ejemplo, es que su liberación sea normal, se vaya disolviendo de una manera normal el medicamento. Digamos que normalmente se disuelve en unas 4 horas, ¿ya? Los comprimidos que tienen estos excipientes normales. Pero hay comprimidos que tienen estos excipientes de liberación prolongada. ¿Y qué induce esta liberación prolongada? Que el medicamento vaya disolviéndose más lento, haciendo que en lugar de 4 horas pasen, por ejemplo, a unas 10 horas. Y esto, claro, que va a condicionar un mayor tiempo de semivida en el organismo. ¿Sí? Sí, muchas gracias, ya entendí. Ok. Catedrático en la LP me están diciendo por ahí. Muy bien. Entonces, eso y ya, los picos de concentración plasmática. Esto de los picos de concentración plasmática más bien va a ser importante cuando hablemos de insulinas. Porque claro, podemos ver que la vía intramuscular obtiene un pico más elevado en comparación a la vía subcutánea. Y es por eso que la vía subcutánea es la que preferimos para la administración de la insulina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no nos da un pico tan elevado. El pico me refiero a esto, ¿no? A esto de aquí o a esto de aquí. ¿Sí? No nos da un pico tan elevado y por ende hay un menor riesgo de hipoglicemia, por ejemplo, con el uso de insulina en comparación a la vía intramuscular. Y obviamente que si mandamos insulina
intravenosa va a ser para una situación muy, pero muy, muy, muy específica en la que teóricamente el paciente tenga una glucemia de 800, así que literalmente se convierten en mermelada, ¿no? Hay casos. Entonces, eso. Ahora, eso respecto a absorción. ¿Alguna duda que tengan? Todo claro. Dime, Andrés. Pablito, me surgió una duda de que justo ayer estábamos hablando del manejo del trastorno ansioso depresivo y se usaba, ¿no? Pues el clonazepam y la sertralina. Y en lo que es el clonazepam, me acuerdo que hiciste una curva de concentración plasmática versus el tiempo y me acuerdo que ese clonazepam eran gotas, ¿verdad? Ujú. Y entonces me di cuenta de que pusiste en la curva, o sea, en la curva iniciaste como que si fuese un medicamento intravenoso, o sea, empezaste en el tiempo cero y ya empezaste directamente con la concentración plasmática alta. No sé si fue tal vez un pequeño error o no entiendo muy bien por qué ya iniciaste así la curva. Ya verás. Ya verás. Lo que pasa es que, déjame ver. Ya, ahí pongamos. Porque claro, el gráfico que yo les hice era más o menos así, ¿verdad? Era como que creo que sí, hubo un error ahí de tipo, porque no era concentración plasmática. En este caso era dosis, ¿sí? Y por acá teníamos el tiempo, que iba una semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Y les puse, por ejemplo, con color naranja, les puse la amitriptilina que iba así, que iba subiendo de 25 en 25, mientras que el clonazepam les puse así, ¿verdad? Entonces, claro, Ahí como sí. aquí, Entonces, ajá, ajá, como aquí decía sí, tal vez como concentración es. plasmática, sí pudo haber esa confusión, porque obviamente no va a ser intravenosa. Ahí más bien se refiere a que empezamos con una dosis mayor del clonazepam en comparación a la amitriptilina. Sí, 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 ahí sí entiendo. Entonces ¿Amitriptilina o sertralina? no, era ay, sertralina. ajá, sertralina. Ah, ya. Sí, sertralina. Sí, sertralina. Entonces, sí, esa es chévere que me hayas corregido eso, Andrés, porque sí se me pasó. Puse concentración plasmática en lugar de dosis, porque claro, es muy diferente, ¿no? Con dosis es una cosa y concentración plasmática viene a ser otra cosa muy diferente. Eso. ¿Otra duda que tengan? ¿No? Ok. Pasamos a la distribución. La distribución en sí se menciona que es un valor ficticio, porque nosotros no podemos decir que, digamos, yo me tomo 200 miligramos de Celecoxib y 25 se van a ir a la rodilla, 50 se me van a ir al brazo, otros 13 se me van a ir al cerebro. No, ¿verdad? Nosotros no podemos decir de una manera exactamente, eh, de una manera tan exacta, mejor dicho, cómo se va a distribuir un medicamento. Y es por eso que se dice que la distribución o el volumen de distribución es un valor ficticio. Ficticio. Y claro, por ejemplo, lo que nos indica el valor del volumen de distribución, que es VD, que así lo van a encontrar en el libro, es la concentración plasmática tras la administración de una dosis determinada, pero no el patrón, es decir, no cómo se distribuye. Aquí lo que me interesa que recuerden respecto a la distribución va a ser esto, el grado de unión a proteínas. Ayer les dije al grupo de cuarto, me parece, que habían proteínas a las cuales, no fue al grupo de cuarto, fue al grupo de quinto. Habían proteínas a las cuales se unen los medicamentos. ¿Saben cuáles? ¿Se acuerdan cuáles eran? Eran dos principalmente. Albúmina. Albúmina, Ya, la albúmina. ¿Cuál más? Ah, los chingué, ¿no? La albúmina y la beta globulina, ¿sí? La beta globulina. La beta globulina, ahí para que se acuerden, esto es fácil, porque en el libro les pone así. La albúmina se une a los ácidos. Ahí, a los ácidos y la beta globulina a las bases. A de albúmina con A de ácido, B de beta globulina con B de base, para que se aprendan mnemotecnia. Entonces, este grado de unión a las proteínas condiciona que cuando nosotros damos, como les dije, 200 miligramos, por ejemplo, de Celecoxib, un porcentaje de este medicamento va a irse hacia proteínas, va a estar unido a las proteínas
por ejemplo, la albúmina o la betaglobulina, y otro porcentaje va a estar libre en la sangre, así solamente el celecoxib, la molécula, así existiendo por la sangre, así viajando, ¿verdad? Va a estar libre. Esta fracción libre, que es la que tenemos aquí arriba, es la que va a poder ingresar a los tejidos. Y al ingresar a los tejidos va a poder ejercer el efecto farmacológico. ¿Por qué entendemos esto? Las proteínas tienen carga. Y si las células también tienen carga, ¿qué pasaba? Se repelen. Puede haber Chévere. rechazo. Ajá, se produce un rechazo, se repelen y por ende la fracción ligada a proteínas va a repelerse. Se repele. Por ende, no tiene efecto. Para lo que va a servir esta fracción ligada a proteínas es para servir como un depósito del medicamento, porque tampoco es que el medicamento, por ejemplo, digamos que de 200 miligramos, el celecoxib tiene un 60% de fijación de fracción ligada a proteínas. En este caso serían 120 miligramos, ¿verdad? De estos 120 miligramos nos van a servir como depósito y los otros 80 van a ejercer el efecto. Pero conforme pase el tiempo, estos 120 miligramos van a comenzar como que a soltarse de la albúmina o de las globulinas, van a comenzar a soltarse y van a transformarse en fracción libre que va a condicionar el efecto como que más prolongado. Es por eso que los fármacos que tienen una mayor fracción ligada a proteínas tienen una mayor duración. ¿Sí? Porque tienen como que este depósito. Eso. Ahora, ¿qué hay que comprender aquí? Por ejemplo, que en esta curva que habíamos visto, a ver, le quiero preguntar a Ángel y Fernanda. Sí, Ya. ¿Qué vía de administración estamos utilizando en esta gráfica de la derecha? intravenosa. Muy bien, chévere. Entonces, en esta gráfica de acá, que es de una vía intravenosa, vemos que desde el momento cero ya tenemos Cmax, pero esto de aquí corresponde a la distribución. ¿Por qué? Porque recuerden que esta gráfica es de la concentración plasmática, de la concentración en el plasma. Y con la distribución, el medicamento ya está ingresando ¿a dónde? A los tejidos. Es decir, pasa de la sangre a los tejidos. Por eso la concentración plasmática en sangre va a disminuir, aumentando la concentración en tejidos. Por eso es que se da esta bajada. Esto corresponde a la distribución, ¿sí? Y otra cosa que hay que comprender aquí en la distribución es esto de las hepatopatías. ¿Cuál es el órgano que da lugar a la síntesis de albúmina y de globulinas? El hígado. El hígado, ¿verdad? Todas las proteínas. Dime, Naomi. El hígado. Ay, es que lo que pasa es que me perdí eso de que se repelen con las proteínas y que por eso no se absorben, algo así, me perdí. Ya, eso era, ya, entonces, como tenemos fármacos que se unen a las proteínas, estos no van a poder ingresar a los tejidos porque las proteínas tienen carga, ¿sí? Que tienen carga negativa. Los tejidos están constituidos por células, que las células también tienen carga negativa. Al los dos tener carga, van a chocar y no va a poder ingresar este porcentaje del fármaco de acá, ¿sí? Ya entendí, gracias. Ok, entonces, como decíamos, el hígado es el principal órgano para síntesis de proteínas, como la albúmina. Si nosotros tenemos un paciente con una cirrosis, por ejemplo, con una hepatitis, con una insuficiencia hepática, condiciona que el hígado está funcionando menos. Por ende, tenemos una menor cantidad de albúmina. Entonces, si tenemos menos albúmina, de los 120 miligramos que se iban a unir de celecoxib a la albúmina, al tener menos albúmina, van a unirse solamente, pongámosle 60, digamos, ¿ya? Esto condiciona que tengamos 60 miligramos de fracción ligada a proteínas y 140 miligramos de fracción libre. Y tendríamos un efecto mayor o menor. Menor. Menor, obviamente. ¿Menor? Efecto mayor. Un efecto mayor porque hay mayor fracción libre. Mayor, Sería un pero efecto un mayor. efecto inmediato. Ajá, tendríamos un efecto mayor porque hay una mayor cantidad de fracción libre. Y esto condicionaría, obviamente, una toxicidad.
Es por eso que muchas veces cuando ustedes vean en los vademecum toxicidad, bueno, toxicidad, cuando vean en los vademecums o en los artículos les dice, tal medicamento tiene que tener ajuste de dosis en pacientes con hepatopatía. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene una falla hepática, no va a tener mucha albúmina y si no tiene mucha albúmina puede suceder una toxicidad. Eso por un lado, por el lado del hígado. Ahora, en el riñón, por ejemplo, en un síndrome nefrótico, ¿qué es lo que más se pierde? Se pierden proteínas, ¿sí? Y si se pierden proteínas, ¿qué se va a perder? Albúmina. Si se pierde albúmina, tenemos menos albúmina en la sangre y va a suceder exactamente lo mismo. Disminuye la fracción libre, la fracción ligada a proteínas, aumenta la fracción libre, aumenta el medicamento en tejidos y por ende aumenta el efecto, ¿sí? Entonces, lo mismo en pacientes con enfermedades renales, puede suceder esto de que hay una pérdida de proteínas y de esta manera se puede producir una toxicidad y requieren ajuste de dosis. ¿Sí? ¿Está entendido ahí? ¿Alguien tiene alguna duda? Andrés, dime. Sí, Pablito, ayer te quería preguntar cuando mencionaste justo esto del síndrome nefrótico. Entonces, en el síndrome nefrótico, al haber pérdida de proteínas, igual va a haber un desequilibrio en las presiones, ¿verdad? En la presión colidosmótica me refiero. Y va a Ujú. haber edema. Pero la pregunta es, no siempre que veamos edema significa que debamos pensar en que hay una pérdida o una proteinuria, ¿no? No, no No siempre, porque necesariamente. tranquilamente puede ser el edema producido, por ejemplo, por una insuficiencia cardíaca. Entonces, no siempre que veamos edema es de ley pérdida de proteínas. Ujú. Incluso tú puedes ver edema en una anafilaxia, porque en la anafilaxia que pasa, los mastocitos liberan histamina, leucotrienos, liberan encifrostanoides, que lo que hacen es aumentar la permeabilidad vascular y hacer que pase más agua y se produzca el edema, ¿sí? Entonces, ajá, no siempre va a ser pérdida de proteínas. Eso. ¿Alguna otra duda? No. Ok. Yo sí tengo, bueno, de hecho sí tengo una duda. Quiero que levante la mano la persona que crea que existen fármacos inteligentes. Es decir, un fármaco que diga, me voy a la cabeza porque a este man le duele la cabeza. ¿Nadie? ¿Qué opina, por ejemplo, le quiero preguntar a Michael Anderson? ¿Qué opinas respecto a esto que acabé de decir? O sea, yo la verdad creo que no, porque como se absorben al plasma y pues la circulación sanguínea se da específicamente en todo el cuerpo, no creo que haya como que una distribución exacta, o sea, directo solo a un punto Exactamente. en específico. Básicamente esa es la respuesta. No hay fármacos inteligentes que digan, chuta, me tomo para el dolor de cabeza, me voy a la cabeza, chuta, me tomo para la rinorrea, me voy a quedar en la nariz. No, el fármaco se distribuye absolutamente en todo el organismo y esto puede condicionar reacciones adversas que ya veremos posteriormente. ¿Sí? Eso. Ahora, acabada distribución, pasamos a metabolización. Si tiene alguien alguna duda, me avisa nomás. Cuando hablamos de metabolización, y ojo que digo metabolización, porque hay una diferencia muy grande entre metabolismo y metabolización. Otra se quedó pasmada esta vez. Ya, ahí estamos. Cuando hablamos de metabolización, estamos hablando de un proceso de transformación estructural de una sustancia por enzimas, pero la metabolización es de sustancias exógenas, como por ejemplo los fármacos, ¿verdad? Y el metabolismo es el cambio estructural por enzimas, por ejemplo, la metabolización, la metabolización, digamos, del ácido acetil salicílico por hidrólisis hacia ácido salicílico y acetato, y de ahí este de acá en salicilurato. Esto es una metabolización. Pero el metabolismo, por ejemplo, va a ser la alteración estructural, les pondría un ejemplo de sustancias endógenas, como por ejemplo los neurotransmisores, que en este caso podríamos hablar de la acetilcolina, que por la acetilcolinesterasa se transforma en acetato
y colina. ¿Sí? Entonces, eso es la metabolización, un cambio estructural de una sustancia inicial, como el ácido acetilsalicílico, hacia otro tipo de productos. O como, en este caso, vienen a ser sustancias exógenas, ¿no? Obviamente. Por eso les dije, decir metabolización y metabolismo son cosas muy diferentes. Y claro, el metabolismo también puede incluir neurotransmisores, puede incluir hormonas, todo lo que sea interno al cuerpo, endógeno. Y, por ejemplo, cuando hablamos de la metabolización, verán, por ejemplo, aquí tenemos que después de la absorción sucede la distribución, que en este gráfico se han comido, y después la metabolización, ¿verdad? La metabolización. Ahora, vemos aquí que dice metabolización de fase 1. Cuando hablamos de metabolización tenemos dos fases, la fase 1 y la fase 2. La fase 1 va a estar constituida por tres procesos fundamentalmente, que van a ser hidrólisis, oxidación y reducción. Y en la fase 2, netamente hablamos de procesos de conjugación. Por ejemplo, con glucurónidos. Por ejemplo, con grupos metilo, metilación. Grupos acetato, acetilación. ¿Ya? Entonces hablamos fundamentalmente de estas dos fases de la metabolización, fase 1 y fase 2. ¿Qué es lo importante comprender aquí? Que la fase 1 va a dar lugar a metabolitos activos, ¿sí? Va a dar lugar a metabolitos, va a dar lugar a metabolitos activos. Chicos, ¿sí me escuchan? Sí. 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 Se medio bugueó estaba ahí. Bueno, la fase 1 va a dar lugar a metabolitos activos. Entonces vamos a ponerle acá con azul. Metabolitos activos. Mientras que vamos a separar así. Mientras que la metabolización de fase 2 va a dar lugar a metabolitos inactivos. Es decir, que no pueden ejercer un efecto farmacológico. Entonces, este es el caso que les puse del ácido acetilsalicílico, ¿verdad? Que empezaba como ácido acetilsalicílico, que se transforma en ácido salicílico y acetato. Y este ácido salicílico se transforma finalmente en salicilurato. ¿Ya? Entonces entendemos que el ácido acetilsalicílico sufre una metabolización de fase 1 de hidrólisis para transformarse en ácido salicílico, que es un metabolito activo que ejerce el efecto. ¿Sí? Y este ácido salicílico sufre una metabolización de fase 2 que hace que se transforme en salicilurato, que es un metabolito inactivo que es ya netamente para excreción, para salida, para eliminación de este producto, porque generalmente los metabolitos inactivos son tóxicos. ¿Sí? Entonces, esto es importantísimo que lo recuerden, porque uno a veces piensa y uno a veces puede decir como que, pero ¿para qué me sirve esto de fase 1 y fase 2? Y a la final, con tal de saber que el hígado metaboliza, basta. No es tanto así, porque les pongo mi caso en geriatría, en octavo semestre, el semestre que pasó, primera clase. Leo el libro y decía, entre los cambios del envejecimiento a nivel hepático, las reacciones de hidrólisis, oxidación y reducción se encuentran disminuidas con el envejecimiento, mientras que las de conjugación se encuentran normales. Y claro, en ese caso entenderíamos que se encuentra una menor transformación de fármacos por fase 1 y la fase 2 se mantiene normal. Pero sin saber este tipo de conceptos nos medio perdemos ahí, ¿no? Entonces los metabolitos inactivos son para la fase de excreción, nos dice Naomi. Exactamente. La función que tiene en sí la metabolización de fase 2 va a ser netamente dar lugar a productos para desecho, para excretarlos. ¿Sí? Entonces, Pablito, eso. estas dos fases, Pablito, disculpa que te interrumpa. ¿Estas dos fases ocurren contemporáneamente o primero la 1 y después la 2? Eso no me entendí. Ya, primero tiene que suceder la 1, porque, a ver, vamos a tener fármacos que pueden cumplir tanto con fase 1 como con fase 2.
pero podemos tener otros que no cumplan con fase 1 y que se vayan directo a la fase 2, es decir, se salten esta fase 1, ¿sí? Pero si el fármaco cumple tanto fase 1 como fase 2, tiene que primero suceder esta para luego suceder esta, porque no puede suceder que un medicamento se esté hidrolizando y al mismo tiempo se esté glucurono conjugando, por ejemplo, ¿sí? Y porque además recuerda que la fase 1 da metabolitos activos. No entiendo por qué aquí dice... Ahí ya entendí. Bueno, la fase 1 da lugar a metabolitos activos y la fase 2 a inactivos. Si se dieran las dos al mismo tiempo, no habría en sí un metabolito activo, ¿sí? Fernando, dime. Una consulta, disculpe, pero esto es más como creo que es en suplementos, más por ejemplo el colágeno hidrolizado. ¿Quiere decir que este ya viene dado el paso 1, algo así? ¿O Sí, cómo se podría puede entender decirse, eso? el colágeno hidrolizado ya, ajá, ya he sufrido como que entra como que un medicamento que ya tiene este proceso de hidrólisis y que netamente entraría directo a fase 2 para eliminación. Gracias. ¿Sí? Ok. Ahora, justo de eso iba a hablarles, por ejemplo, no, de esto no, 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 no. ¿Dónde se me fue eso? Hijo de madre. Bueno, justo para hablar de eso, como justo para la duda que tenía Dama, porque, y también de Fernando, antes de eso, Andrés. Pablito, yo quería preguntarte, entonces con respecto a estos fármacos que van directo a la fase 2, no quiere decir que no ejerzan un efecto, sino que más bien ya han pasado la fase 1 y al momento de ingresar ejercen rapidito y directo a la excreción, ¿o cómo? No Ya, tengo claro. no es que no ejerzan un efecto, sino que como tal, el fármaco que nos tomamos, que pasa directo a fase 2 ya ejerce un efecto antes, es decir, ya tiene su efecto farmacológico sin necesidad de sufrir ni hidrólisis, ni reducción, ni oxidación. Ya, por ejemplo, les pongo el caso del paracetamol. El paracetamol, tamol, no tiene fase 1. El paracetamol ingresa como tal a ejercer su efecto antipirético analgésico y de ahí se va hacia fase 2 para transformarse en en P-benzoquinona. Y esta P-benzoquinona es, esta P-benzoquinona es un metabolito inactivo y que aparte es tóxico. Aquí está esta diapositiva, ¿qué onda? ¿Por qué no salía? Justo aquí está, miren. El paracetamol no va por fase 1, sino que directamente pasa a fase 2, transformándose en N-acetil P-benzoquinona, que este es un metabolito inactivo que es tóxico y que cuando ya veamos con los chicos de quinto el paracetamol, ahí se entenderá por qué el paracetamol es un medicamento hepatotóxico que puede dar lugar a una insuficiencia hepática, a una intoxicación hepática. Yo me intoxiqué con paracetamol. Es por eso que generalmente lo que ustedes deben aprender, sea cuarto o quinto, es que el paracetamol es un medicamento que por muy bonito que sea, por muy seguro que sea, debe utilizarse con un máximo de 5 días. Si se excede de 5 días ya comienza a sufrir un daño hepático. Entonces hay medicamentos que se pasan la fase 1 porque ya pueden ejercer un efecto ni bien ingresan y se van directo a la fase 2, como el paracetamol, ¿sí? Hay medicamentos que pasan por fase 1 y por fase 2, como por ejemplo el diazepam, que se tiene que transformar en nordiazepam, y de ahí en acroleína, que la acroleína es un producto tóxico de igual manera. Y básicamente eso. Ajá. De ahí, claro que por aquí me van a decir, por ejemplo, y la cortisona que se transforma en hidrocortisona, y de ahí, ¿qué pasa con eso? La hidrocortisona, recuerden que en sí es como el cortisol en nuestro organismo. Y en ese caso, ya más bien no sucedería un metabolismo de fase 2 porque ya va a suceder una metabolización de fase 2 porque ya más bien estos productos van a utilizarse de otra manera cuando hablamos de hormonas y este tipo de cosas que son sustancias endógenas. ¿Sí? Pero básicamente eso. Recuerden que no todos pasan por fase 1 y que no todos, y que absolutamente todos deben tener, todos los medicamentos van a tener fase 2 porque si no, ¿cómo se van a eliminar? Van a quedar ahí ejerciendo su efecto. Recuerden que la fase 2 netamente va a tener un efecto, una función que ¿cuál era? Expresión. Dar lugar a productos para excreción de la medicación. Muy bien. Entonces, ahora hablamos del proceso de recirculación enterohepática, que es del que empecé hablando en la clase cuando hablaba de la ceftriaxona.
La recirculación enterohepática es un proceso a través del cual medicamentos que ya están conjugados, ¿ya? Por ejemplo, ya la ceftriaxona que le estaba diciendo, la ceftriaxona, o no tanto la ceftriaxona, podríamos hablar del clomifeno, y el clomifeno, que es un medicamento que se utiliza para, para dar lugar al embarazo, para la anovulación. El clomifeno es un medicamento que, por ejemplo, ya sale conjugado, pero tiene eliminación biliar. Cuando ya tenemos aquí el clomifeno que está inactivado y sale por la bilis, ¿y dónde desemboca la bilis? ¿En qué órgano? ¿En qué estructura? En el hígado igual, por el Duodeno. ¿En dónde? Segunda porción del duodeno. Muy bien, en el duodeno, ¿verdad? Y en el duodeno vamos nosotros a tener bacterias. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Sale de aquí el clomifeno, sale de aquí el clomifeno, va por la bilis y cae al duodeno. En el duodeno, lo que va a suceder es que estas bacterias que tenemos aquí, por ejemplo, van a hacer que este clomifeno que estaba conjugado, lo que van a hacer estas bacterias es aprovechar este grupo que está conjugado, como que se lo van a comer. Se comen a estos grupos que están conjugados, pero dejan el clomifeno intacto, y por ende, si un medicamento deja de estar conjugado, va a volver a activarse. ¿Ya? Y claro, esto que condiciona que al volver a activarse, el medicamento vaya otra vez a través de lo que es el tracto gastrointestinal hacia el duodeno, yeyuno, ilion, todo esto, y vuelva a absorberse a la sangre para que pueda tener un tiempo más largo. ¿Qué va a pasar después? Que llegan al hígado otra vez, se inactivan y de ahí sí ya van a ser eliminados. Entonces, eso se denomina recirculación enterohepática. Es una recirculación, una circulación que sucede de nuevo entre el hígado y el intestino delgado, en este caso el duodeno. ¿Sí? Y esto obviamente va a condicionar que si el medicamento vuelve a activarse, va a aumentar su tiempo de semivida, va a aumentar su efecto, ya un efecto prolongado. Entonces es por eso que lo que les decía, que dice que fármacos que tienen eliminación biliar, no todos, pero sí la gran mayoría, porque hay ciertos fármacos que van a conjugarse con lo que es glicina, y la glicina no la aprovechan las bacterias, pero acetato, metilo y glucurónido sí lo aprovechan. Entonces, la mayoría sí van a tener este proceso de recirculación enteropática. La mayoría de medicamentos que se eliminan por la bilis. ¿Sí? Eso condiciona un mayor tiempo de semivida, condiciona un efecto más prolongado. Es por eso que incluso otro ejemplo que tendríamos aquí es el ejemplo de los anticonceptivos que tienen estrógeno. Si, por ejemplo, una paciente está tomando, digamos, etinilestradiol, que es un medicamento que veremos en cuarta unidad de fármaco 1, es un estrógeno que necesita ser metabolizado y eliminado a través de la bilis. Pero si nosotros damos a esta paciente que está con anticoncepción antibióticos, ¿qué es lo que puede producir un antibiótico a nivel del tracto gastrointestinal? Por ejemplo, la amoxicilina. ¿Qué cosa? Elimina también la flora bacteriana. Muy bien, elimina la flora bacteriana normal también, como una reacción adversa de tipo efecto secundario. Y si no tenemos flora bacteriana, el etinilestradiol no va a tener el proceso de recirculación enterohepática, va a tener un menor tiempo de semivida, va a tener un menor efecto, y esto puede condicionar falla terapéutica que termina en embarazo. En embarazo. Entonces, eso es más o menos para lo que nos va a servir comprender esto de la recirculación enterohepática. Pacientes que están con anticoncepción deben tener mucho cuidado con el consumo de antibióticos. Eso. ¿Está entendido esta parte de la recirculación enterohepática o hay alguna duda? Andrés, dime. Es decir, que sería recomendable que las mujeres que toman anticonceptivos orales no tengan relaciones durante esos días sin protección, ¿no?
Exactamente, sería lo más para recomendable evitar el porque embarazo. puede haber falla terapéutica del anticonceptivo y desencadenar en un embarazo. Ujú. Es algo que tendríamos que decirle a la paciente. Sabe que ahorita está con una infección, por ejemplo, de vías urinarias y le voy a tener que mandar amicacina. Entonces, la amicacina es un aminoglucósido y esto puede alterar un poco la flora normal de su estómago. Y obviamente no le vamos a decir así, ¿no? Pero de una manera un poquito más entendible. Entonces, por ende, puede fallar el anticonceptivo y dar lugar a un embarazo. Así que estos días evite tener relaciones sexuales, aparte por la infección de vías urinarias mismo. Y ya después, cuando se cure y deje de tomar antibiótico, pues tranquilamente. Ahí sí. Dime, Karen. Yo quería preguntar si esto de la circulación enterohepática que pasa con los anticonceptivos orales, ¿pasa solo con los orales o con otro tipo de anticonceptivos? Ya, sucede más esto con los anticonceptivos orales, porque por ejemplo, si nosotros damos anticoncepción a través de parche o a través de un implante, no sucedería tanto porque en este caso el medicamento como que tiende a evadir este tipo de recirculación enterohepática. Por ende, no habría ningún problema en este caso. O, por ejemplo, cuando se da la anticoncepción con el DIU, con el dispositivo intrauterino del levonorgestrel, el DIU va a ejercer el efecto local Ujú. dentro del útero y por ende no va a ir hasta el hígado. Incluso ahí se evita el efecto de primer paso también. ¿Sí? Ya, y con respecto a las inyecciones, eso igual, sería lo mismo. Sí, básicamente sería lo mismo, porque o sea, en sí lo que pasaría aquí es que esto de aquí sería más característico de lo que vendría a ser la vía oral, con anticonceptivos orales. De ahí con los otros tipos de anticonceptivos no hay tanta interacción. Ah, ya, gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? No. Ok. Continuamos con la metabolización y esto de aquí sí es extremadamente importante. En la metabolización, los inductores y los inhibidores. Karen, ¿tienes otra duda o se te olvidó bajar la manito? Se queda la mente alzada. Ah, ya. Ya. Listo. Entonces, cuando hablamos de inductores o inhibidores, a ver, recuerden que la metabolización básicamente en la fase 1 va a venir dada por lo que va a ser el citocromo, ¿ya? El citocromo P450, que esto de aquí es una familia de isoenzimas. Y las enzimas, ¿qué es lo que van a hacer? Metabolizar a los medicamentos, ¿verdad? Dentro de esta familia, por ejemplo, tenemos toda esta gama de subgrupos, podríamos decirlo, de integrantes familiares, podríamos decirlo, como por ejemplo el citocromo 3A4, el 2D6, el C8, C9, el 1A2, de los cuales el que a mí más me interesa que ustedes recuerden, el más característico va a ser este. ¿Por qué? Porque como pueden ver, del 100% de medicamentos que nosotros tenemos actualmente en el mercado, el 36% son metabolizados por el citocromo 3A4, ¿sí? Ese es el más importante. Claro que le sigue el 2D6, le sigue el 2C8, el 2C9, pero el 3A4 es el más importante. Y es por eso que cuando ustedes vean en el libro que tal medicamento induce o inhibe al citocromo 3A4, deben ustedes asumir que ese medicamento tiene interacciones medicamentosas bastante amplias. Porque claro, va a estar induciendo o inhibiendo al 36% de medicamentos que tenemos en el mercado, que eso es bastante. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta tabla en la que tenemos el citocromo 3A4, que por ejemplo metaboliza la ciclosporina. La ciclosporina la han de haber leído en Inmuno, es un medicamento que actúa inhibiendo, si no estoy mal, no me acuerdo muy bien qué proceso exactamente, pero básicamente es un inmunodepresor que se Inhibe utiliza para a la calcineurina, creo. esa misma, la calcineurina. Se actúa inhibiendo la calcineurina para dar lugar a una una inmunosupresión en procesos de trasplantes de órganos, por ejemplo. Nifedipino es un bloqueador de los canales de calcio que se utiliza, por ejemplo, para la hipertensión. El indinavir es un antiviral y la simvastatina es un medicamento que se utiliza para la hipercolesterolemia. Entonces, claro, aquí están algunos, pero obviamente el citocromo 3A4 va a inhibir muchísimo, va a metabolizar muchísimos más.
Por ejemplo, hay otros, la cafeína por el citocromo 1A2, el omeprazol por el 2C19, ¿ya? Cada fármaco va a ser metabolizado por una enzima en específico. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Que hay ciertos rasgos genéticos de los cuales vamos a hablar después y también estímulos externos o no rasgos, ciertas situaciones externas como alimentos o como fármacos que pueden inducir o inhibir al citocromo. Entonces, ¿qué pasa si yo induzco al citocromo? Estoy haciendo que este citocromo, este CYP3A4, si yo lo induzco, voy a hacer que metabolice más rápido, lo estoy induciendo, le estoy dando más fuerza. Va a hacer que metabolice más rápido los medicamentos y de esta manera va a hacer que se inactiven de igual manera más rápido. Por ende, el efecto sea menor. Ahora, quiero que levante la mano la persona que quiera decirme qué pasaría si yo inhibo al citocromo. Levante la mano quien quiera participar. Ya, Andrés. A ver, si los citocromos están encargados de la metabolización, si lo inhibes, no va a haber metabolización de ese fármaco. Ya, muy bien, disminuye la metabolización y por ende, Pues va a tener una acción prolongada. aumenta básicamente el efecto que El tendría el efecto. metabolito activo, ¿verdad? Aumenta el efecto y esto puede condicionar una toxicidad. Toxicidad. ¿Sí? Cuando nosotros inducimos al citocromo, esto puede condicionar una falla terapéutica, porque se está metabolizando más rápido y el efecto no va a ser el deseado, o sea, no va a ser tan fuerte como nosotros esperaríamos, pero en el caso de la inhibición o el bloqueo del citocromo, no solo del 3A4, no de cualquiera de todos estos, va a suceder una metabolización más lenta que prolonga el tiempo de semivida y prolonga el efecto del fármaco y por ende puede inducir una toxicidad. Esto es importantísimo porque van a leer muchísimo, muchísimo, muchísimo en el libro que el ketoconazol es un inductor, es un inhibidor del citocromo 3A4, que la claritromicina es un inhibidor del citocromo, que puede aumentar las concentraciones plasmáticas de la carbamazepina. Van a leer así un montón de cuestiones relacionadas con el citocromo y claro, muchas veces no entendemos esto de la inducción o inhibición, porque sí, el libro no lo explica muy bien. Entonces, esto es importante comprender, ¿sí? De aquí suelen salir muchas preguntas, incluso en exámenes y toda la cosa, en pruebas de todos los docentes, porque es importante comprender esto, no solo para cuarto ni para quinto, sino para el resto. En todo semestre se habla de medicamentos y en todo semestre se habla de inducción o inhibición del citocromo. Esta es una imagen que saqué de un video que estaba en YouTube, en la que básicamente nos da como que una mnemotecnia para saber, por ejemplo, cuáles son unos ejemplos de inductores, ¿ya? De estos ejemplos, el que yo más quiero que vean es el alcohol, ¿ya? El alcohol, el switch con caña que nos tomamos por ahí por la facultad de los viernes y todo esto. Las personas, los pacientes que son alcohólicos crónicos, es decir, que consumen alcohol de manera excesiva, pueden llegar a tener un proceso de inducción enzimática y por ende haya falla terapéutica por disminución del efecto de otros medicamentos. Lo mismo va a suceder con, bueno, lo contrario va a suceder con inhibidores como por ejemplo el ketoconazol, que les dije que pertenece al grupo de los antifúngicos azoles, los macrólidos como la claritromicina, la acitromicina, la eritromicina, pueden inhibir a ciertos medicamentos y al inhibirlos van a hacer que sus concentraciones plasmáticas aumenten y de esta manera también el efecto, ¿sí? Aquí está unas tablas que obviamente no voy a hablar de toditos. Son unas tablas que saqué del libro de Katsu, que me pareció bastante interesante porque, claro, aquí nos dice inductor, es decir, el fármaco que va a inducir al citocromo, y fármacos cuyo metabolismo es mejorado. Si hablamos de metabolismo mejorado, es decir, un efecto mayor o menor. Efecto menor. Hablaríamos de un efecto menor. ¿Sí? Muy bien. Y acá los inhibidores y fármaco cuyo metabolismo es inhibido, es decir, un efecto mayor. De aquí, por ejemplo, la carbamazepina, que es un inductor del citocromo que puede alterar la carbamazepina mismo, y eso ya lo vamos a ver en la clase de antiepilépticos, el clonazepam, que lo vamos a ver en la clase de benzodiazepinas. Tenemos otro inhibidor, como es el que les decía, ¿no? ¿A quién le han puesto?
Es que estos son inductores. Inhibidor, el itraconazol, el ketoconazol. Como pueden ver, el itraconazol tiene una gran cantidad de interacciones porque este inhibe al citocromo 3A4. ¿Sí? Fernando, dime. Sí, solo si por favor puedes repetir lo del alcohol. Se me perdió un poquito ahí. Que Ya. es un inductor, ¿verdad? No es un Sí. inhibidor. El alcohol es un el alcohol es un inductor. Sí, el alcohol es un inductor que en pacientes alcohólicos crónicos, ¿no? Porque claro, por ejemplo, si yo estoy tomando, digamos que yo estoy tomando, ¿qué les puedo decir? Digamos ya, glucocorticoides, ¿ya? Y me voy de farra un viernes y obviamente tomo mucho y el sábado estoy, o sea, me emborraché mal plan. No es que me va a inducir de manera extremadamente alta una chuma, así como que de un día. Si ya fuera un alcohólico crónico que toma lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, ahí sí, actúa como inductor y el efecto de los medicamentos puede ser disminuido, ¿sí? Entonces, Chévere, gracias. ya, ok. Entonces les decía que, por ejemplo, el itraconazol y el ketoconazol tienen, como pueden ver, de las interacciones más numerosas porque inhiben al citocromo 3A4. Por ende, van a inhibir a todos estos medicamentos. ¿Se acuerdan que les dije que la simvastatina era metabolizada por citocromo 3A4? La atorvastatina es una hermana de la simvastatina, la lovastatina, ¿sí? El saquinavir que les dije que era un antiviral y todo eso. Y aquí otra cosita que quería mencionar. El jugo de toronja. No sé si alguna vez han escuchado ustedes que los pacientes que toman antivirales, que los pacientes que tienen VIH y toman terapia antirretroviral, no pueden consumir jugo de toronja porque, bueno, les dicen solamente no puede consumir. La explicación es porque el jugo de toronja es un inhibidor del citocromo y puede dar lugar a una inhibición de la metabolización de estos antivirales y como consecuencia de esto, dar lugar a una toxicidad. ¿Sí? Entonces, el jugo de toronja es un inhibidor del citocromo. Eso. ¿Alguna duda hasta ahí o todo está claro? Sí, me parece que todo está claro. Em, Andy Joel, ¿estás ahí? No te escucho muy bien, Andy. O sea, bueno, de hecho no te escucho. Se prende tu micro, pero no te escucho. Bueno, Camila Belén. No, chuta, se me durmieron. Doménica Margarita. No funciona el micro. Em, ¿Escucha? sí, sí se te escucha. Ya, quisiera que me digas cuáles son los tres procesos que constan dentro del metabolismo de fase 1. A ver, era la hidrólisis, oxidación y reducción. Muy bien, chévere. Cami y Andy dicen que no les funciona el micro. Ay, chévere. Yo dije ya se durmieron. Yo iba a preguntar si estaba tan aburrida la clase. Quiero preguntarle vamos a preguntarle por acá abajo. Vamos. A Salomé, a Salo. Dime, Pablito. Ya. Quiero que me digas qué función cumple la fracción ligada a proteínas. No me acuerdo, Pablito. Ya. No me acuerdo. Jocelyn Nicole. Sí, la parte de las proteínas, la función que cumplían era de depósito. Muy bien, de depósito. Chévere. Y última pregunta que quiero hacerle es para que se me despierten, porque siento que se me están quedando dormidos. Damaris Yepes. Dama, Dime, Pablito. explícame el proceso de recirculación enterohepática.
O sea, a ver, más o menos nomás, ya, porque, o sea, decías que en la circulación enterohepática el fármaco que iba a estar conjugado se iba a eliminar por la bilis. Ya. Y como la bilis va a, como que a ingresar a la segunda porción del duodeno, entonces aquí el fármaco se va a reactivar para reabsorberse. Ya, ¿y por qué se reactiva? Dama. No sé. Por la presencia de Ya. bacterias. Las bacterias se lo Muy comían. bien. Muy bien, porque las bacterias se comen al grupo conjugado y se vuelve a activar el medicamento. Chévere. Una última preguntita. Liz Arciniega. Liz. Dime, pero que no esté tan difícil. Ok. Algo que no esté tan difícil. Em, A ver, ya. ¿Cuál de los subgrupos de la familia de isoenzimas del citocromo P450 es el que metaboliza una mayor cantidad de medicamentos? Es el P450. El P450 es la familia general, pero El, ¿cuál de el 3A, no. No. 3A? Falta un número. 3A4, creo que era algo 3 así. a 4. Muy Ya. bien. Sí, están atentos. Chévere. Listo, continuamos con la excreción. Entonces, la Pablito, excreción. una Dime. pregunta. Antes de continuar, ya así en pocas palabras, inductores sería su efecto reducir el efecto farmacológico y los inhibidores serían como potenciadores de una toxicidad. Exactamente. Ajá, en términos así generales, sí. Básicamente es así. Ya, gracias. Ok. Continuamos con excreción. Ojo que digo excreción porque muchas veces confundimos y hablamos y se habla de eliminación. La eliminación es la fusión entre el metabolismo y la excreción, pero la excreción va solita, ¿sí? Ojo con eso. Eliminación es metabolización más excreción. Y la excreción es en sí el proceso de ¿qué? De salida del fármaco o de sus metabolitos. Metabolitos que serían inactivos. Aquí en excreción se habla del tiempo de semivida, que es lo que les preguntaba ayer. Es el tiempo que el organismo tarda en eliminar la mitad del fármaco administrado. Por eso es tiempo de semivida o tiempo de vida media, ¿sí? Tiempo de vida media del medicamento. Tenemos algunas vías de excreción de medicamentos. Ya hablamos de una, que es la vía biliar, ¿ya? Em, quiero que Germán Santiago me dé un ejemplo de un medicamento que se elimina por vía biliar. Sí, sí, te escucho. No tengo ideas. No, hace un ratito les di 3. Los anticonceptivos. Ya, los anticonceptivos. ¿Cuál era otro? Clonifenol era, ¿Cuál? que creo que inducía la menstruación. Clonifenol, ¿nos dijiste? Ah, el clomifen. Clomifenol, perdón. Inducía la ovulación. Y la otra que les dije, la ceftriaxona, ¿no? De ahí, en sí, la vía de eliminación por excelencia, la más importante, la más frecuente, va a ser la vía renal, porque obviamente los medicamentos van a ser filtrados, porque recuerden que por la vía renal se elimina lo que va a ser la orina, y para la formación de orina tenemos el proceso de filtración glomerular, de secreción y el proceso de reabsorción. De reabsorción. Entonces, claro, lo que va a pasar es que los medicamentos se van a filtrar, van a secretarse hacia la orina y algunos pueden reabsorberse, lo que disminuiría en sí la excreción, ¿no? Pero básicamente eso.
Recuerden que los medicamentos más liposolubles van a ser aquellos que van a reabsorberse. Por vía respiratoria, sí, pueden eliminarse algunos medicamentos. No sé si alguno de ustedes al consumir complejo B, o el famoso Neurobión, por ejemplo, ha sentido como que emana un olor así medio característico del complejo B. Es porque el complejo B puede eliminarse por vía también respiratoria en forma de aminas volátiles que dan este tipo de olores medios característicos. Por vía digestiva, obviamente, hablaríamos de la eliminación netamente a través de las heces, que en sí sería como que la vía biliar va a terminar en vía digestiva, ¿verdad? Y la vía materna, que sería a través de la leche materna o por bueno, básicamente a través de la leche materna, ¿no? Y hay ciertas cuestiones que alteran lo que va a ser la excreción de los medicamentos. La fracción ligada a proteínas, ya les mencioné, que la fracción ligada a proteínas no va a excretarse. ¿Por qué? Porque les hago una pregunta aquí. ¿Es normal o no es normal encontrar proteínas en la orina? No es normal. No, no es normal No es porque normal. hay Muy bien. reabsorción. Muy bien. No es normal encontrar proteínas en la orina. Por ende, si no es normal, no se va a filtrar. Y si no se va a filtrar, este es un fenómeno que puede disminuir la excreción. Las bases salen rápido. Recuerden que las bases en un medio ácido como la orina van a adquirir carga y por ende no se van a reabsorber. Y los liposolubles salen lento porque estos atraviesan la membrana y se van a reabsorber. ¿Sí? Hay que tener ojo, es lo que les decía en pacientes, en personas mayores, como dato curioso, dato random. Y actualmente ya no se aprueba el uso de palabras o de términos como anciano, como paciente tercera edad y este tipo de cositas, porque este tipo de términos, actualmente la palabra correcta es persona mayor, ¿sí? Entonces, en personas mayores no se debe tener mucho cuidado, porque recuerden que a partir de los 50 años, cada 10 años va disminuyendo el 10% de la masa, glomerular, ¿sí? Y esto condiciona obviamente una disminución del filtrado. Si disminuye el filtrado glomerular, va a disminuir también la excreción. Y si disminuye la excreción, le quiero preguntar a Isabela Anaí, si disminuye la excreción, ¿qué pasa con la concentración plasmática? Va a aumentar. Aumenta la concentración plasmática y puede dar lugar a una toxicidad. Y es lo que muy probablemente puede pasar en pacientes, en personas mayores, con una dosis habitual. Yo puedo estar tomando tranquilamente, ya no hablemos del paracetamol, mucho con el paracetamol. Yo puedo tomarme tranquilamente, yo puedo tomarme tranquilamente 800 miligramos de ibuprofeno, pero a un paciente, a una persona mayor, esos 800 miligramos pueden inducir una toxicidad, ¿sí? Entonces, por eso debemos realizar ajuste de dosis y en este caso, por ejemplo, podríamos darle la dosis más bajita, que sería 400, y podría darnos aquí, ¿sí? Eso, eso. ¿Qué más aquí? Bueno, esto de aquí ya les voy a explicar despuesito, esto de esta gráfica de acá abajo. Y cinéticas de excreción. Bueno, esto de aquí no es tan importante, podríamos decirlo, porque al final muy pocos escasos medicamentos van a tener una cinética de excreción o de eliminación, que esa le menciona así en el libro, de orden cero, que esta cinética es media peligrosita porque condiciona que haya una acumulación del medicamento, que es característico de la cinética de orden cero, que las enzimas se agotan. Y si las enzimas se agotan, va a disminuir la metabolización de los medicamentos y por ende se acumula, ¿verdad? Entonces es por eso que la cinética de orden cero condiciona una sobredosificación fácil. El ejemplo más claro de la cinética de orden cero es el alcohol. ¿Qué pasa con el alcohol? Cuando nosotros estamos tomando, estamos así como que tomando así poquito, poquito, y es como que de cierta manera nos desinhibimos, ¿verdad? Lo que les decía ayer, no me acuerdo qué grupo fue esto, de que nos agarramos voluntad para hacer tal cosa, para decir tal cosa, para bailar, para lo que sea, ¿ya? Pero llega un punto en el que las enzimas de nuestro hígado se saturan y ya no puede metabolizarlo tan rápido como lo estamos ingiriendo y comienza a acumularse en nuestro organismo. ¿Y esto qué condiciona? Que comencemos a marearnos, comencemos a caernos por ahí y terminemos por ahí todos dormidos, ¿verdad? Es porque en la cinética de orden cero, las enzimas se agotan y esto condiciona que la sustancia se acumule. De ahí la mayoría de medicamentos, por ejemplo, pueden tener una cinética de primer orden. En la cinética de primer orden, básicamente las enzimas no se agotan y por ende
la eliminación va a ser acorde al consumo. Si yo estoy tomando, por ejemplo, 500 miligramos de paracetamol y se elimina el 50% en una hora, si yo me tomo otros 500, va a eliminarse ese mismo 50% en otra hora. Es decir, no va a permitir la acumulación. ¿Sí? Eso básicamente. Lo más importante que me interesa de aquí es que recuerden que la cinética de orden cero es la que se denomina lineal y esta de aquí es la que puede inducir una sobredosificación. Entonces, cuando lean algún medicamento, que sí hay uno que otro por ahí, pero se ven en quinto semestre, que diga su cinética de eliminación es de orden cero, ustedes ya pueden asumir que si yo doy una dosis muy alta, puede condicionar toxicidad. ¿Sí? Eso, y ahí termina farmacocinética. Nos demoramos muchísimo en farmacocinética. Pero bueno, quiero que me digan si hay dudas o si está todo claro. Está todo claro, hay dudas, ¿no? Sí, está todo claro. Sí. Sí. Ya. Em, Alexis Javier. Dime, Pablito, si me escuchas. Sí, sí se te escucha. Quiero que me digas dos condiciones que pueden disminuir la excreción de los medicamentos. A ver, dos condiciones. La fracción ligada a proteínas nos mencionaba también, por ejemplo, el hecho de que si son liposolubles o si son bases. Ya, la liposolubilidad disminuye la excreción porque se reabsorbe. De ahí los otros dos, a ver, la liposolubilidad sí disminuye la excreción, sí, sí está bien, básicamente. Otra cosa de la excreción. Ah, ya. No, Wendy Lisbeth. ¿Sí me escuchas? Sí. ¿Cuál era la diferencia entre excreción y eliminación? No, no recuerdo, Pablo. Ya. ¿Quién se acuerda? ¿Quién subió la mano? Dama. Entre excreción y liberación, dijiste, Pablito. Entre excreción y eliminación. Ah, no. ¿No? La eliminación contemplaba la metabolización y la excreción en sí. En cambio, la excreción solo era únicamente la emisión de metabolitos. Muy bien. Esa es la diferencia, ¿sí? Eso hay que tener en cuenta. Muy bien. Si no hay dudas, nos falta toda farmacodinámica. Así que probablemente debamos tener una horita más en esta semana, ¿sí? Que sería el día de mañana. La verdad, considero yo que ya es mucha información hasta ahí. No sé qué opinan ustedes. Levanten la mano quien está de acuerdo conmigo. Totalmente de acuerdo. Sí, Ya no ¿verdad? proceso. Ya, ok. Dejemos hasta ahí, ¿ya? Porque farmacodinamia, la verdad, sí hay algunas cositas que hay que explicar, pero no, ya no es tanto en sí como farmacocinética. Entonces, no sé qué les parece mañana tener una horita en la tarde para terminar esto. Porque les dijera de aquí continuamos el jueves que tenemos la siguiente clase, pero en cambio ahí nos estaríamos atrasando con la otra clase y por eso no sé qué opinan. Levante la mano quién no estaría de acuerdo en tener mañana la clase, por ejemplo, déjenme ver el horario. Por ejemplo, podría ser
de 2 a 3. Ya, Andrés, ¿no estás de acuerdo? Ah, no, se me olvidó bajar la mano. Sí, totalmente de acuerdo también. Fernando, ¿no puedes o no estás de acuerdo? O sea, yo no podría, pero si es que las clases van a estar grabadas, no hay problema, yo le revisaría de una vez mañana. Ujú. Ya. O si quieren, igual podría ser en la mañana, no hay problema. Podría ser mañana, que les digo, tipo de 12 a 1, no sé. Levante la mano quien, bueno, que quedemos de 2 a 3 ya. La clase de ley va a ser grabada. Y solamente una horita para terminar este tema de farmacodinámica. Y ya, de ahí el día jueves nos veríamos con el grupo de cuarto de 5 a 7 y bueno, mañana igual con el grupo de quinto nos iríamos de 3 a 5 con lo que sería ansiolíticos. Bueno, si no hay dudas, creo que básicamente eso sería todo. Aprovechemos estos 9 minutitos porque les quería indicar esta página que les dije de farmacodinamia, que me interesa, la verdad, que le revisen porque sí ayuda full. Déjenme, me cuelgo acá nomás y ya. Ya. A ver, entonces, ahorita les voy a compartir la pantalla de acá. Ya, si están viendo. Sí, Pablito. Entonces, por ejemplo, aquí está. Este es el link que les puse, ¿no? En el aula virtual. Y aquí pueden ustedes manejar todo esto, por ejemplo, de la aclaración renal. La aclaración renal es un término que se refiere a la cantidad de fármaco que es excretado por los riñones, ¿no? Por la orina. Cómo se eliminan bueno, los medicamentos, el volumen de distribución que les decía, por ejemplo, las variaciones que hay respecto a la dosis. Verán, vamos a abrir, por ejemplo, el de... Vamos a abrir, por ejemplo, este, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice? Que hablamos del modelo humano y nos dice que aquí tenemos el rango de dosis, una dosis alta, que condiciona que la concentración plasmática vaya aumentando y el paciente muera. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, porque creo que hay un botón para reiniciar esto, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo le doy una dosis? A ver, bajémosle todo primero. ¿Qué pasaría si yo al paciente le doy una dosis media, pero tiene una eliminación renal alta? La concentración plasmática no induciría una toxicidad. O si tiene una eliminación renal media, tampoco induciría una toxicidad, se quedaría en la mitad, porque conforme va ingresando, va eliminándose, ¿verdad? Esto es una página que les puede ayudar como que bastante a reforzar todo lo que acabamos de hablar del tiempo de semivida, del volumen de distribución. Por ejemplo, veamos acá lo de eliminación de drogas. Entonces, hablamos de que, no, esto de aquí es otra vaina que farmacogenética, ahora, y disponibilidad oral, creo que es esto. Sí. Entonces, por ejemplo, digamos que la absorción de un medicamento es bastante buena por vía oral, que es lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Pero tiene un metabolismo de primer paso elevado. ¿Qué va a pasar con la biodisponibilidad? Va a disminuir, ¿sí? Es lo que hablábamos. Em, Básicamente eso, la unión a proteínas, por ejemplo, hablamos de que básicamente, aquí, hecha madre. Ya, básicamente, bueno, todos estos de aquí ustedes pueden revisarle, ¿sí? Pueden revisarle si es que quieren, no es obligatorio, obviamente, y si tal vez en alguna parte tienen dudas, me avisan y yo les puedo ir aclarando por WhatsApp, no hay ningún problema, como que sí sabes que esto pasa por tal cosa y así. Pueden encontrar todo esto, por ejemplo, este tema de lo que vimos acá de lo que hablaba de esto de aquí, justo esto de aquí, de la FE, que es la fracción de eliminación.
Esto ya es como que un poco, es más complejo, muchísimo más complejo, entonces por eso no me metí mucho a hablar de eso en lo que es excreción. Ajá, pero básicamente, en resumen, cuando vean una FE que es más cercana al cero, más alta, la eliminación es renal. Cuando tengamos una FE más baja, la eliminación, la excreción es hepática. Y así pueden ir ustedes interactuando con todo esto, incluso hay para farmacodinámica, según veo. Y si les surge alguna duda, pues ustedes ahí me preguntarían. Igual pueden darle clic derecho y traducir. Y tranquilamente se traduce todo eso. Aquí les da la explicación, todo esto, ¿no? Entonces, esta página es bastante buena para entender un poquito mejor o profundizar en lo que es farmacocinética y farmacocinética sobre todo, ¿no? Así que como les dije, si le revisan y tienen alguna duda, me escriben nomás ahí por WhatsApp y ahí ya les estaría explicando. Sería eso. Por favor, revisen, sobre todo quiero que revisen el glosario que está en el aula virtual. Ahorita ya les voy a escribir el glosario y principalmente eso. De ahí los chicos de quinto, si desean leer lo del manejo de depresión y todo eso, pueden hacerlo. Pero lo que sí quiero que lean es el glosario para que entiendan a qué me refiero cuando hablo de un medicamento OTC, cuando hablo de un medicamento Me-Too, cuando hablo de eficacia, efectividad y todo eso. ¿Sí? Dicho eso, terminaría aquí la clase si es que no hay dudas. Si es que tienen alguien alguna duda, dígame nomás. Si no, pues eso sería todo, chicos. Sí, creo que eso sería todo. Pueden salir nomás de la reunión. Tengan una buena noche. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Pablito. Gracias, Pablito.